Mi nombre es Denis Arcéndiga Bustamante y esta es mi traducción al español del podcast llamado Secular Buddhism, o budismo secular en español, o budismo laico, como le llamaré en adelante. Mi intención al hacer esto es lograr que esta información presentada en el podcast pueda llegar y sea digerible para amigos y seres queridos que no entienden bien el idioma inglés. En el último tiempo, he tenido un interés particular por la filosofía budista, y este podcast creo que hace un extraordinario trabajo en explicarla. Así que decidí dedicarme a esta traducción para que este conocimiento, que me ha ayudado muchísimo, pueda llegar a otras personas que comparten este mismo interés. Eso como una introducción propia. Así que ya partamos con el episodio 1. Hola, estás escuchando el podcast de Budismo Laico. Este es el episodio número 1. Yo soy su anfitrión Noah Rasheta y hoy día estamos hablando sobre lo que es el budismo laico. Esto pretende ser una introducción al budismo laico, entonces partamos. Bienvenidos todos al podcast de Budismo Laico y gracias por unirte. www.secularbuddhism.com es nuestra página web y blog y este es el podcast que le acompaña. Este podcast aparecerá de forma semanal y cubrirá todos los temas más relevantes del budismo y de la filosofía oriental en general. Y ahora partamos con el primer tema de la semana. He estado dirigiendo la página web de secularbuddhism.com por bastante tiempo. La comunidad ahí ha crecido y veo que hay un creciente interés en entender el budismo y los aspectos filosóficos del budismo a través de un lente secular o laico. Y eso me parece muy interesante, porque esa es la forma en la que yo lo entendí y en la que me hizo sentido a mí. Considerando que el budismo en sí es una tradición no teísta, tiene sentido el verlo a través de un entendimiento laico, que esté completamente apartado de cualquier dogma que tenga cualquier cosa que ver con algo sobrenatural. Decidí iniciar este podcast con la intención de compartir con ustedes las cosas que yo mismo estoy aprendiendo en mis propios estudios personales y en mi propio recorrido de aprender del budismo. Empecé a estudiar budismo hace 5 años y me convertí en profesor de budismo, meditación y mindfulness hace 2. Tengo un grupo local en Utah con mi familia, estoy casado y tengo 3 hijos de 6 años, 3 años y un recién nacido. También soy empresario. Tengo algunas empresas mayormente de accesorios de fotografía. Me encanta la fotografía. Me encanta la naturaleza y la aventura. Siempre he tenido un espíritu aventurero y esta es otra aventura más en la que estoy entrando, el budismo laico. Una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a estudiar budismo tibetano es que, como dijo un maestro, cuando nos tomamos el tiempo de mirar cómo vemos las cosas, la forma en la que vemos las cosas cambia. Y este va a ser un tema central en todo este podcast. Uno de los grandes propósitos del budismo es que podamos llegar a ver las cosas como son realmente. Otra cita que quiero compartir con ustedes del Dalai Lama Tenzin Gyatso dice que no trates de usar lo que aprendes del budismo para ser un budista, úsalo para ser mejor en lo que ya eres. Entonces, este enfoque laico del budismo realmente resuena con el concepto de que no importa lo que eres, si eres creyente o no creyente, y si eres creyente no importa cuál sea tu creencia, si eres cristiano, hinduista, musulmán o lo que sea, porque estas enseñanzas te pueden ayudar a ser mejor en lo que ya eres actualmente. La intención acá no es tratar de convertir a las personas al budismo, la intención es presentar conceptos filosóficos e ideas que te puedan ayudar a ser un mejor ser humano. Hay otra famosa enseñanza de un maestro zen al que se le acercó un estudiante y el estudiante le preguntó, ¿cómo puedo aprender más? Quiero entender lo que es la iluminación, quiero alcanzar ese punto donde yo esté iluminado. Y el maestro le dice, sí, claro, siéntate y hablaremos de esto. El maestro y el estudiante entonces se sientan a tomar té, y el maestro empieza a servir té en la taza del estudiante y continúa haciéndolo hasta que la taza está rebalsada. El estudiante lo mira y no sabe cómo reaccionar ante esto, y el maestro continúa vertiendo el té en la taza llena, mientras el té se rebalsa y se desparrama por todos lados, hasta que el estudiante dice, oye, esto está lleno, deja de servir té en mi taza, ya ves que está llena. Entonces el maestro se detiene, mira al estudiante y le dice, tú eres como esta taza de té. Una vez que estás lleno, ya no va a entrar más té por más que sigas vertiendo la tetera completa. Me refiero a que, si tú te acercas a mí buscando la iluminación,
entonces tú ya tienes un concepto de ella, así que no vas a ser capaz de aceptar ninguna información nueva. Anda a vaciar tu taza y vuelve una vez que esté vacía. Esta es una gran mentalidad para aproximarse no solo al budismo, sino que a la vida en general. Esta idea de ser una taza vacía, entendiendo que en el momento en el que pensamos que sabemos, entonces ya no podemos aprender nada nuevo. Esta idea siempre ha sido fascinante para mí, la idea de que hay cosas que sabemos y hay cosas que sabemos que no sabemos. Por ejemplo, yo sé hablar español y sé que no sé hablar ruso. Eso es algo que yo sé que no sé. Pero hay un tercer aspecto, y es donde el budismo realmente aporta, que es el de las cosas que realmente no sabemos que no sabemos. Esto es muy importante, ya que cualquier forma de aprendizaje, iluminación o despertar viene de aprender de las cosas que no sabíamos que no sabíamos. Y la única forma de llegar a un lugar donde se pueda empezar a aprender de las cosas que no sabíamos, es estar despiertos, es estar iluminados, es tener nuestros ojos abiertos a entender cosas que no sabíamos que no entendíamos. Entonces, ten eso en mente mientras escuchas este podcast y escuchas de estos temas. Trata de mantener esa taza de té vacía y aproxímate a las cosas con la actitud de un novato, con la idea de que no sé lo que no sé y estoy acá porque estoy dispuesto a aprender. Yo prometo tener esa misma actitud y disposición en todo lo que haga mientras presento estos temas. Mark Epstein dice, ¿cuál es la diferencia entre un budista y un no budista? Y es que el no budista cree que hay una diferencia. Quiero ser muy claro con mi enfoque de todo esto, y es que genuinamente creo que no hay ninguna diferencia entre un budista y un no budista, o entre un humano y un no humano. Este es un tema al que le dedicaremos capítulos enteros, toda esta idea de las etiquetas y los conceptos detrás de ellas. La idea acá, al final del día, es que lo que somos es simplemente seres humanos. Eso es todo lo que somos. Si soy un ser humano que tiende a creer esto o a no creer en lo otro, eso puede contribuir al cómo soy, pero no es quién soy. Y todo lo que vamos a abarcar con la exploración de estos temas va con el entendimiento subyacente de que todos somos lo mismo, todos somos seres humanos y todo lo que vamos a agregar a eso es una idea o una creencia y lo que estamos tratando de hacer es ver a través de todas esas cosas para llegar al entendimiento primario básico que es el que todos somos seres humanos. La espiritualidad. La espiritualidad es un tema muy actual y es curioso estar hablando de espiritualidad desde una mirada laica. Muchas personas con una postura secular o laica no quieren tener nada que ver con temas espirituales o con religión o cualquier cosa que suene como a eso. Bueno, el budismo laico es un concepto interesante y la espiritualidad de la que estamos hablando acá, lo que estoy tratando de presentar acá, es que todos somos espirituales, todos nosotros. Es nuestra espiritualidad la que nos lleva a ser religiosos, es nuestra espiritualidad la que nos lleva a ser ateos. Todo esto está impulsado por un sentido de espiritualidad subyacente que todos tenemos. Entonces vamos a entender la espiritualidad como algo que tiene dos partes. La primera es cómo nos relacionamos con cualquier cosa que sea mayor que nosotros. Esto puede ser para algunas personas el cómo te relacionas con el concepto de un creador o un dios. Para otros puede ser cómo te relacionas con el cosmos o cómo te relacionas con el universo en el que vives. Puedes tener esta sensación de que hay algo más grande que ti. Lo que sea que eso fuere, ciencia, información, cosmos, la religión o Dios, es nuestra espiritualidad la que nos conecta con esas cosas. La segunda parte de la espiritualidad es el cómo encontramos significado en la vida. Y para ser claro, no me refiero con esto a encontrar el significado de la vida, me refiero a cómo estamos encontrando significado en la vida, que son dos cosas muy distintas. Entonces, el enfoque del budismo laico va a enfatizar qué cosas tú identificas que le dan sentido a tu vida. Y eso naturalmente implica que esas cosas son diferentes para diferentes personas. Y más aún, esas cosas que dan sentido a la vida pueden ir cambiando conforme las personas van cambiando. Las cosas que le dan sentido a mi vida ahora como el padre de 3 niños son probablemente distintas de las que serán cuando sea más viejo y esté jubilado y los niños ya estén fuera de la casa, por ejemplo. Entonces, las cosas que le dan sentido a mi vida
y la conexión que siento con lo que sea que considere más grande que yo, esos son los dos componentes principales de la espiritualidad. Y a esto nos referiremos cuando hablemos de espiritualidad en este podcast y a nada más que eso. Otra manera en lo que esto se explica y que realmente me gusta es la siguiente. El Dalai Lama en su libro Más allá de la religión habla de que el sustento espiritual es como el agua. Todos la necesitan. Tú mueres sin agua. Entonces la base, el sustento es el agua, pero las personas pueden añadir al agua distintos sabores, ya sea té u otra cosa. Ese sabor podría ser una religión en específico, y ese sabor en especial puede ser de tu agrado y puede hacerte sentido y te gusta. Pero lo importante es que el sustento es algo más basal, que es la espiritualidad basada en el sentido que encuentras en la vida y la conexión que sientes con algo más grande que tú. Por lo tanto, la implicancia de esto es que todos somos espirituales y es el sabor que agregamos a esa espiritualidad lo que nos puede acercar hacia la religión o también nos puede alejar de ella. Así, podemos entender las cosas desde una mirada creyente o laica o de cualquier punto entre esas dos, desde nuestra propia espiritualidad. Otro concepto importante de aclarar ahora que estamos empezando es el de la fe. La fe, en este contexto, será la fe en la vida, es la incerteza de la certeza. Yo no sé, es la única declaración cierta que la mente humana puede hacer. Alan Watts dice, la fe, por sobre todo, es apertura y confianza activa en lo desconocido. Una de las áreas que es relevante indicar que no será materia de este podcast es la parte histórica del budismo. ¿Quién dijo qué, dónde lo dijo y en qué contexto? Este podcast no está realmente dedicado a eso. Este podcast está más bien dedicado a otros temas específicos y a cómo aplicarlos en nuestra vida diaria, para alguien que tiene una mirada laica del mundo. Por ejemplo, cuando uno considera el álgebra, ocurre que muchos de los temas centrales en la teoría de la relatividad especial de Einstein solo pueden ser entendidos usando el álgebra. Así es de importante. Por ejemplo, si estás viajando en una nave espacial a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo se hace más lento para ti, relativo al de tus amigos que estarían en la Tierra. O sea que, si te vas por algún tiempo a viajar en tu nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz, cuando vuelvas vas a encontrar que tú has envejecido muy poco, mientras que tus amigos han envejecido muchísimo. Albert Einstein llamó a este fenómeno la dilatación del tiempo y puede ser fácilmente calculado usando solamente álgebra. Lo importante es que este fenómeno de dilatación del tiempo no es un fenómeno teórico, es un fenómeno práctico que puede ser realmente medido. De hecho, todos los sistemas de GPS que están basados en satélites que orbitan la Tierra, incluidos los que usamos a diario, deben considerar dentro de sus cálculos el efecto de la dilatación del tiempo. De lo contrario, no funcionarían y darían coordenadas incorrectas, ya que a pesar de que los satélites viajan a velocidades mucho menores que la luz, la velocidad de igual forma dilata el tiempo en una pequeña medida, pero lo suficientemente grande como para que deba ser considerada en los cálculos de posicionamiento. De lo contrario, todo el sistema de GPS no funcionaría en lo absoluto. Entonces, el álgebra es un componente clave de algo que involucra tu día a día. Imagínate el mundo sin satélites y GPS. Ese sería un mundo muy distinto al que vivimos actualmente. Sin embargo, cuando hablamos de álgebra, ¿cuántos de nosotros saben quién fue el padre del álgebra? Bueno, su nombre era Muhammad al-Khwarizmi, el padre del álgebra, y pasamos muy poco tiempo mirando e investigando de su vida. Qué es lo que dijo acerca del álgebra, cómo lo dijo, etcétera. Porque aquello que él pudo entregar al mundo es mucho más importante que quién él era. Y tiendo a ver la misma relación entre el álgebra y al-Khwarizmi con los conceptos filosóficos del budismo y el Buda. Tengo gran interés en la historia del Buda y la estudio para aprender de ella, pero no es tan importante como estudiar cuáles son las implicancias de los conceptos aplicados a mi vida diaria. Entonces vamos a explorar esos conceptos en los capítulos siguientes, pero no vamos a pasar necesariamente mucho tiempo hablando de quién era el Buda o cuál fue el aspecto histórico de sus enseñanzas. Mientras escuchas y te aproximas a los temas presentados en este podcast, quiero ser claro en la distinción entre hechos y verdades.
Lo que estamos buscando acá realmente son las verdades, no necesariamente los hechos. Por ejemplo, cuando escuchamos las fábulas de Aesop y oímos la historia de la liebre y la tortuga, los hechos son completamente irrelevantes. ¿Importa acaso si realmente hubo una tortuga y una liebre que corrieron? No. Por supuesto que puedes extraer la verdad o la moraleja de la historia independiente de los hechos. Y en budismo hay muchas historias y hay muchas cosas que se pueden aprender si es que estás buscando la verdad, e incluso me atrevería a decir que esto es aplicable a la vida en general. Cualquier historia que uno escuche tiene dos aspectos independientes. Uno es la verdad y el otro son los hechos. Si entiendes que estas dos cosas pueden estar separadas, te invito a siempre buscar cuál es la verdad que puedes aprender a través de las historias y no quedarte demasiado pegado con los hechos. La mayoría de las veces, los hechos en las historias no son verdaderos y eso está bien, no hay problema con eso. Aún así, podemos extraer la verdad de las historias. Recuerda la parábola del rey que invitó a 6 ciegos del pueblo para que cada uno describiera cómo era un elefante, cada uno tocando una parte de este. Uno creyó que era una serpiente, otro una pared, otro una cuerda, otro un árbol y así. Todos discutieron cómo era realmente el elefante y no pudieron llegar a un acuerdo respecto de cómo era un elefante que ninguno había visto. Todos en parte tenían razón y todos a la vez estaban equivocados, comenta John Godfrey Sachs. Tengamos en mente esta historia respecto de lo que es verdad, desde la perspectiva de 6 hombres ciegos tratando de describir al elefante que están sintiendo. La aproximación del budismo laico respecto de la verdad es muy similar. La verdad puede ser extraída de muchas historias, porque todos tenemos una porción de la verdad que nace de nuestro punto de vista único y que ninguna otra persona puede comprender. El punto de vista desde el cual yo estoy experimentando la vida es completamente único para mí. Nunca nadie va a poder experimentar la vida de la misma forma en que yo la experimento, pero eso también implica que yo nunca seré capaz de entender la forma en la que tú estás experimentando la vida, ya que tu punto de vista es único para ti y eso aplica para el tiempo y para el espacio. Nadie jamás vivirá en el mismo espacio exacto que tú has vivido para experimentar la vida de la forma que lo hiciste en el tiempo y el espacio que lo hiciste. Dónde vives y cuándo vives son ambos completamente únicos. Entonces, es realmente interesante abrir la mente a tratar de entender que la experiencia de la vida en términos de aprender verdades nunca podrá ser abordada por uno en solitario. Solo puede ser abordada por uno desde su perspectiva, pero nunca en su totalidad, al igual que los 6 ciegos tratando de describir al elefante unos a otros. E incluso si combinaras las experiencias de los 6 ciegos, eso te llevaría más cerca, pero aún así no sería el fenómeno completo, ya que esas son solo 6 perspectivas diferentes. Entonces el foco del budismo secular en términos de entender la verdad, verdad con mayúscula de verdad, es muy similar a esta parábola. La idea es que no se puede, así que vamos a entender lo que podamos desde nuestra perspectiva única y combinarla con otras perspectivas que puedan ser relevantes y puedan sumar, pero siempre bajo la prerrogativa de que nunca vamos a llegar al punto donde digamos, ok, ahora tengo la verdad en su totalidad, ahora llegamos. Porque no podemos llegar ahí. Y ese es justamente el punto. Saber que no podemos llegar ahí lo hace grandioso. Estoy realmente muy entusiasmado con hacer este podcast y explorar estos temas y espero que tú no solo escuches y disfrutes, sino que también estés dispuesto a contactarme para contribuir a la conversación. Puede ser a través de los comentarios o a través de mi correo. Estoy muy interesado de ver dónde nos lleva esto y en ser realmente una contribución a la conversación del budismo laico, y a que la filosofía budista y la sabiduría budista sean explicadas y vistas por personas con una mentalidad laica tal como yo. Así que gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo episodio.